A ver, aquí los tenemos, pandilla. Cuéntanos un poquito qué hay aquí, Mike. Bueno, es una pequeña mini colección de escorpiones. Aquí tengo este, sí es más visible. Este es también muy común. Heterometros spinifer, que viene siendo el escorpión asiático. Ok. Es muy parecido al escorpión emperador, pero pues se distribuye en diferentes partes y sí tienen algunas diferencias, por ejemplo en las quelas, que son las pinzas. Ok. Los escorpiones emperador me parece que las tienen más rugosas, tienen como grumos en sus quelas y más gruesas. Ok. Y un escorpión asiático es un poco más, se ve más estético, Ok. como más delgado, tiene las quelas más delgadas también, pero pues igual es muy común en el hobby, mira, aquí está. Ok. Ese es un escorpión, ¿verdad? Ay, sí, miren. Que miren, así a simple vista, pandilla, parece más. No, sí, ya le vi la forma, no le había visto la forma. Ahí están las tenacitas, su cuerpo, la cola es la que no se la veo, de estar por ahí escondida. Temperamento. Pues el emperador es un poco más pasivo, este llega a ser un poco más a la defensiva, pero Ahí está, pandilla, vean qué regalo nos dio. Ajá. igual lo puedes llegar a manipular, que también no es tan recomendable, pero sí, o sea, para mí es tranquilo. Hay un tema que todos, bueno, que se habla mucho en cómo reconocer una especie si es venenosa, si no es venenosa. Muchos dicen que por el tamaño de las pinzas. ¿Es real esto? Que mientras más delgada tenga la pinza es venenoso o es incierto. Pues podría ser, pero yo creo que lo más seguro es saber más o menos qué vas a manipular y tener cuidado con todos estos animales, porque a la hora Ok. de identificar un ejemplar, pues puede ser no cualquiera, o sea, Claro. ni siquiera, o sea, no somos Pokédex, ¿no? Para andar ahí sabiendo qué es y qué no es. Ándale. Por ahí también está el mito de que, bueno, también está el nombre coloquial, que es alacrán, y unos piensan que los güeritos son alacranes y los negros son escorpiones y cosas así. Alacrán y escorpión es lo mismo, nada más que alacrán es el nombre coloquial. En general todos son escorpiones, no Ok. importa lo que sean. Son escorpiones, y referente a esas características que mencionas, pues no hay una, sería desinformar. Mejor es evitarlos, ¿no? Si se Correcto. llegan a aparecer en tu casa, pues trata de no manipularlos como tal, capturarlos y reubicarlos en algún lugar. Ajá. Bueno, pues se llega a pensar igual que los que son güeros son más venenosos que los que son Negros. negros, ¿no? Ujú. Pero no, o sea, por ahí no va. Eh, por ahí también te quería mencionar el más venenoso, me parece que es africano, es un Leiurus, Ok. es del género Leiurus. Ese sí es de importancia médica. Ese es el más venenoso, tal cual. Ok. Entonces, pues si tú estás aquí en México y te pica uno, si sufres la picadura de uno, pues prácticamente ya. Ya valiste Sí, porque aquí no hay el antídoto, puesto exactamente. que no son de Comunes, esta ajá, aquí. región. Es por eso, pandilla, que a todas esas personas que les gusta tener este tipo de animales, sean muy cuidadosos con ellos, pandilla. En especial cuando, como lo menciona el buen Mike, no son residentes nacionales. Porque bueno, aquí los hospitales y demás están capacitados en su mayoría para luchar contra alguno de estos tipos de picaduras porque tienen el antídoto. Pero imagínense de uno de estos animalitos que venga de África, que venga de Australia, que venga de otro país completamente distinto, pues no pidan milagros, ¿no? Mejor sean responsables, cuiden a sus animales y en dado caso que se les llegue a escapar una, pues yo creo que lo más lógico es llamar a una autoridad correspondiente para que les ayude a buscarlo, encontrarlo y que no Así pueda es, provocar un accidente un mayor, ¿no, accidente. buen Mike? Sí, Porque sí, sí es de cuidado, son hermosos los animales, pero pues hay que saber qué tipo compramos para que no hagamos una... Porque a veces se oye tan fácil decir, ay, es uno, ¿qué puede hacer uno? Pues un animalito ha llegado a devastar, se los juro, hábitats enteros de otros animales que ni siquiera son de aquí. Y no forzosamente animales de este tipo, aves, reptiles, lo que sea, cuando no es endémico de un lugar y se suelta así de la nada, créanme, puede provocar daños
irreversibles muchas veces. Vean este chiquiñiño, pandilla. Ya sé que les molesta que diga mucho pandilla, pero bueno, así se llama mi canal, lo siento. ¿Este qué especie es? Este es del género Centroroides y es Centroroides gracilis. Esa es la especie. En México existen dos del género Centroroides que son el más letal y el que causa más muertes. Okay. El más letal es Centroroides elegans y el que causa más muertes es Centroroides limpidus. Pero este no es catalogado como letal. Obviamente tiene veneno, pero no es de importancia médica. Ok. Interesante. Vean qué chiquito es, pandilla, y el daño que te puede hacer. Por lo menos de que te va a doler, te va a doler. Así es. Vean. Vamos a ver otro. Miren, aquí está un güerito chiquitito. ¿Cómo se llama? Este es un Diplocentrus zacatecanus. Ok. Residente igual de aquí de México. Así es, por el nombre. Ajá. Y también se distribuye en algunas otras partes. Ya se escondió el pequeño. Aquí se ve su colilla. Déjalo. Me parece que puede estar en Hidalgo. Y no sé qué otros estados, pero no nada más es originario de Zacatecas. Venenoso. Sí, pero no es de importancia médica. Es muy tranquilo. Y aquí tenemos uno más que se parece al güerito que acabamos de enseñarles. Pero este es... Así es muy parecido porque es del mismo género que es Diplocentrus, nada más que es otra especie. Estos son Diplocentrus bicolor. Okay. Y cuando es adulto, pues tiende a ser un poco más oscuro que el Zacatecanus, que llega a ser un poco más clarito. Ok, aquí estos dos, pandilla, hay el mismo ejemplar, solamente que más pequeño. Entonces tratamos de agarrar al más grandecito. Se me olvidó preguntarte en estas especies que nos acabas de enseñar, ¿cuál es el tamaño regular que van a llegar a adquirir estos ejemplares, incluyendo ese que estamos viendo? No crecen mucho, me parece que unos 10 centímetros. Ok, de tenazas a aguijón. Bueno, sería un poco más, unos 14 más o menos. Ok. Me parece. Y pues este sí crece un poco más, alcanza unos 18 centímetros. Ok, o 20, sí está más grande. Que es el asiático. También he escuchado por ahí que hay modo de quitarles el veneno y no sé qué. ¿Eso es posible? Pues si es quitarles el aguijón, prácticamente los estás matando. Son como las abejas. Pues es una parte de su cuerpo y ellos no pueden coagular como tal. Ok. Entonces se desangran. Ok, interesante. Y yo creo que la única manera de quitarles el veneno pues es matándolos. Ok. Ya vieron, pandilla, es mentira cuando les dicen, vamos a sacarle el veneno. Lo estás matando, ¿no? Prácticamente. Pues así con esta colección, pandilla, tanto de tarantulonas como de mantis y ahora de alacranes, ¿verdad? No, escorpiones, perdón. Vean nada más. Pues, ¿qué les parece si continuamos? A ver qué más nos encontramos con el buen Mike, porque todavía faltan algunas cositas. Sí, faltan algunas. Pues empezamos aquí abajo, pandilla. Esta es una orejas amarillas. ¿Cuánto tiempo tienes con ella, mi buen Mike? Ya tiene bastante, aproximadamente unos 10 o 12 años. Cuéntame un poquito. ¿Esta qué cuidados le das, aparte obviamente de que esté refrescada aquí en su agüita? ¿La sacas a dar sus paseos, la sueltas por tu casa, les das baños de sol? ¿Cómo la mantienes? Pues por el momento aquí está. Tengo planeado mejorar un poco su terrario. Le quiero poner una zona seca, ponerle algún foco para que pues también cuando pueda darle baños de sol. Pero ahorita es como un proyecto en planeación. Ya yo creo que en esta semana le pongo su zona seca y focos para que no vaya a tener problemas de algún déficit. Ok. ¿Cómo la alimentas, mi querido Mike? Pues ella la alimento a base de pellets. Es muy curioso porque ella no come, es omnívora, pero no le ofrezco de comer. Y no quiere. Y no, nada más pellets. Vamos a ver aquí arriba qué hay, que ya se los había mostrado al principio del video. Esta belleza. Si un animal nos puede representar muy bien, es este, ¿no, mi querido Mike? Así es, este es un ambistoma mexicano.
Bueno, el ajolote es endémico de México, hay diferentes especies y como dices, pues representa muy bien la cultura mexicana. Eh, Tiene mucha tradición, tiene mucho misticismo, tiene leyendas, o sea, hay Correcto. mucha cultura que envuelve a este animal. Y cuéntanos qué es lo que sabes tú de ellos, mi querido Mike. Referente a sus cuidados, Ajá, correcto. muy bien, pues de hecho ayer acabo de regresar de un viaje a un criadero de ajolotes con un experto. Ok. Se la sabe, se llama Luis, un saludo para aquel canijo y Saludos, Luis. Ajá. pues me estaba diciendo más que nada que ellos lo único en lo que hay que tener mucho cuidado es en el agua. Tienen que tener el agua muy limpia. Ok. De ahí en fuera no necesitan temperatura. De hecho, como puedes ver, aquí yo tengo un sistema de ventilación que lo hice y lo adapté. Este sistema pues fue con ventiladores para computadora prácticamente. Ok. Lo adapté, los junté y los uní a un eliminador para que tuvieran el mismo voltaje y así pudiera funcionar. Súper sencillo. Ok. Necesitan temperaturas aproximadamente de 13 a 18 grados, Ok. máximo 20. Ok, un poco Sí, fría el agua. ajá, fría. Entonces por esa parte ya te libras de comprar calentadores y demás. Correcto. Tiene aquí un sistema de filtración. Esta es una Cascada. Sony, me parece, que es SF400. Ok. Y está muy sobrada para ellos. Pero por ejemplo, Luis me estaba comentando que ningún filtro le da batalla a los ajolotes porque son muy sucios, comen y hacen del baño. Ok. Parecen aves. Ok. Entonces, es muy, ahora sí que el punto clave es tenerles el agua limpia. Yo con pues ya me ayuda bastante, pero aún así trato de sifonearles, hago cambios de parciales del 50%, al Ok. menos una vez a la semana. Ok, perfecto. Me comentabas que este no es como tal un ajolote albino. ¿Cuál es la diferencia de este al albino? Muy bien, pues es muy notorio. Bueno, a lo mejor no, pero si pones atención, puedes ver que tiene ojos. Bueno, son visibles. Ajá. Tiene pigmentación en sus ojos. Por eso se le nombra como leucístico, a Ok. comparación de un albino. Los albinos tienen los ojos rosas, no tienen pigmentación alguna. Ok. Y en cuestión de precios varía también. Depende, ya hay muchos morphs, o sea, fases o fenotipos. Está, por ejemplo, el leucístico, también está el pequeñín que está por ahí, que es el pardo, o es la fase nominal. Nominal significa que es como encuentras a los animales sin ninguna modificación a través de la cruza selectiva o cosas así. Ok. Lo encuentras tal cual en su entorno natural. Natural. Por Ok. ejemplo, tú lo ves, es muy visible, no podría Pasar desapercibido, ¿no? exactamente, no podría cumplir con el proceso de mimetización. Ok. A comparación de un pardo, los lagos del Valle de México generalmente tenían aguas más oscuras, hay mucha vegetación, entonces un pardo se puede mimetizar muy bien a comparación de un leucístico. Están los albinos, están los golden, están los dirty, Los blue, negros, ¿no? Unos que son completamente los negros. melanos, exactamente, melanoides. Tan padrísimo. Aparte, pandilla, esta es una especie que también está en riesgo. Ahorita yo le aplaudo muchísimo a los criadores, a los reproductores, porque aunque muchos se quejan y dicen que no, que está mal y no sé qué cuánto que lo hagan, pues seamos honestos, gracias a ellos no se han acabado, ¿no? Porque lamentablemente el ser humano está diseñado para destruir todo lo que toca. Y pues bueno, entre todos esos destructores hay algunos que se dedican a crear lo que uno mismo destruye. Y pues bravo por esos reproductores, qué bueno que siguen haciendo eso y ojalá nunca lo dejen de hacer porque, insisto, eso es una especie endémica, representativa y pues simbólica de México, ¿no? Entonces hay que cuidar esto y aparte preciosa, porque parece que todo el tiempo están sonriendo, son amigables, muy tranquilas, no son de temperamento agresivo, de hecho no muerden. ¿Quieres grabarlo por acá? Miren, les voy a pasar la carita para que vean cómo está sonriendo, miren. Palera, todo el tiempo están acá, buena onda, relajados. Vean qué belleza, pandilla, vean esto. Vean qué belleza de animal. Una sonrisita, vean. Como, imagínense un planeta sin esto. O sea, no es concebible.
Y ahora sí, pandilla, para terminar, para culminar con este video, aquí está de mis favoritos animales. No, no es una tarántula. Esta sí la vamos a agarrar, vean nada más. La vamos a agarrar. Es nada más y nada menos que una serpiente cascabel. No, no es cierto. No es cierto. Es una... ¿Pitón bola o pitón regius? ¿Tiene alguna fase en especial o es la nominal? Spider. Ok, por lo que sé. Bueno, pandilla, para los que les entro en contexto un poquito, yo tampoco sé mucho del tema. Aquí buen Mike me va a corregir si estoy mal. Hay bastantes tipos o especies de pitones. Ahora se les llaman fases. Puede haber desde la típica que es nominal hasta, bueno, ya hay infinidad, ¿no? Spider, que está la banana, pasteles. Conforme vaya creciendo ahora sí que la especie, es el precio que va aumentando, ¿no? Vamos a ver esta belleza, pero primero que nada, ¿es agresiva? ¿Es pacífica? ¿Cómo es tu belleza que tienes ahí? Como casi la mayoría de pitón bola, muy tranquila. Es muy tranquila. Tímida, pero pues se deja agarrar. ¿Cada cuánto le das de comer a esta belleza? Igual que la boa, cada semana. Los miércoles le doy. Miércoles. ¿Sus mudas? No las he guardado, pero muda aproximadamente... Antes mudaba más, cuando era pequeña. Mudaba más o menos cada mes. Incluso una vez que mudó, creo que 2 veces en menos de un mes. Okay. Muy rápido. Y ahorita ya muda aproximadamente cada mes y medio. 2 meses. Si te llegara a morder una de estas, yo he visto que echándoles alcohol en la boca te sueltan y no les afecta. ¿Tú lo recomiendas o ese es como que lo último que tendrán que hacer? Pues lo estaba checando con unos españoles, ahorita te estaba comentando. Ajá. Que ellos me decían que no es como lo más recomendado. Yo también por ahí sabía que pues obviamente les irrita, les hace daño. Correcto. Por eso abren la boca y sueltan, ¿no? Entonces lo más recomendable primero para tratar una mordida de una pitón bola, por ejemplo, es tratar de tomarlas de la cola e irlas desenrollando. Okay. Porque también hay muchos tipos de mordida, pero estamos hablando de que te agarra y se va a enrollar en un hipotético caso, ¿no? Porque pues si te muerde suelta pues ya no hay tanto problema. Correcto. ¿No? En este caso se te enrolla, yo creo que lo más recomendable, lo que estaba hablando con ellos, es desenrollarla y después de eso tratar de esperar a que abra la boca. Okay. Si tiene tiempo así, lo que podrías hacer es tratar de echarles agua. Un chorro de agua, unas gotas, tratar de atomizarle para que ella como que tenga un estímulo y abra la boca. Okay. En dado caso de que no, pues igual podrías optar por el alcohol, pero no echarle el chorro. Sí, es como un poco. Como, ¿cómo se llaman? Atomizadores, ¿no? Prácticamente, sí. Un pequeño en la boca y es más que suficiente. Así es, o con un algodoncito tratar de ahí embarrar un poco de alcohol para que suelte. Ok, perfecto, pandilla. Me muero de ganas por conocerla. Créanme, pandilla, desde que llegué aquí no ha salido, no se ha dejado ver. Entonces, al igual que ustedes y junto con ustedes en este momento vamos a descubrir esa preciosa fase que es la Spider. Nos haces el honor, mi querido Mike. Wow, vean esto, pandilla. Por eso es que se les llama pitón bola. Por la forma en que todo el tiempo se enrollan. De ahí proviene el nombre, pitón bola. Como comentaba Mike, tanto esta como la boa, su forma de matar literalmente no es la mordida, pandilla. Es el abrazo, es la estrangulación. Y esa es la forma en como ellas cazan, en como ellas matan. Vean nada más. Vean nada más. Se les llama Spider por la forma en la que tienen esa coloración, ese juego de tonos y de figuras que se le forman en el cuerpo. Que pues si se dan cuenta parece una telaraña. Es hermosísima. Mike, ¿puedo agarrarla? Esta claro. Sí me dejas agarrarla también. Pero sí. Tú sácala porque a ti ya te conoce más. Entonces no quiero que se enoje. Vean qué preciosa. Ahorita está tranquila. Como es muy tranquila, pues obviamente está hecha bola. No era necesario cortarle la respuesta alimenticia. O sea, ni siquiera se interesó. Ok. Entonces, aparte pues, que ya está bien comida, ¿no? Acaba de comer. Sí. Espérense, pandilla. Voy a pausar esto un segundo y regreso con ustedes. Vean esto, pandilla. Vean esto.
Vean esta belleza. Ay, 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 no me espantes, Mike. No. Casi se me sale el corazón. Yo dije, ya me atacó. Vean esto, pandilla. Está hermosa, se los juro, me encanta, me fascinan las pitón. Voy a ver si se puede ver en la cámara. Vean esta belleza. Vean, él está mandando un saludo a toda la pandilla. Vean, ya forma parte de la pandilla Ripsader. ¿Tiene nombre, mi querido Mike? Xcaret. Se llama Xcaret. Vean nada más. Tranquila, no te voy a hacer nada. Se los juro que no sé, estoy un poquito nervioso. Pandilla. Tiene años que no tengo una. O sea, llegué a tener una. Por eso me fascinan, por eso quiero otra. Pero pues sí, al volver después de años a tener una en sus manos no es fácil. Te asustan. Pero es majestuosa, pandilla. Es majestuosa. ¿Cómo se siente sus tonos, sus colores, los patrones? Sus patrones están impresionantes. Vean, pandilla, qué hermosa. Si me llegara a morder, pues lo voy a grabar, no pasa nada, no me van a matar, tal vez me va a doler por días, sangraré, pero no va a pasar absolutamente nada. Vean qué hermosa. Ahorita si se descuida Mike, la voy a meter a mi mochila y nos vamos. Se siente tan padre cuando camina, cómo te abraza, porque es, por ejemplo, esta belleza, o una de las bellezas que tiene naturalmente este animal, es que no tiene pies, pandilla, ¿no? Entonces imagínense poderse entrelazar, poderse subir. Uno, como humano, con pies, con manos y dedos, no puede escalar un árbol, y ellas las pueden subir sin problema alguno, sin dificultad. Tienen una presión increíble en los músculos que tienen. Vean esto, se las voy a acercar. Vean esto, pandilla. Wow, no quiere salir en la cámara. Un aproximado, mi querido Mike, del precio de este ejemplar, ¿en cuánto oscila? Por ejemplo, esta me costó 3,500. Ok. Pero con esto de la pandemia creo que sí subieron las nominales y las puedes encontrar desde 2,500 me parece, y ya de ahí se eleva hasta, pues no sé, depende de la genética que vaya saliendo, son más caras. Okay. Por ejemplo, ahorita las que son caras, que son las Pite, son, las de cuenta, tienen patrones pero pedazos blancos. Ok. Esas Pite aproximadamente están como en 20,000 pesos. Wow. Y he visto que hay de más todavía, ¿no? Que ya pagan en dólares. Sí. Vi una negra completamente, no sé cómo, no recuerdo el nombre pero era negra completamente, parecía una mamba, estaba hermosa. Y creo que costaba $35,000, sí, algo así, ¿no? Ridículo, ¿no? El precio. Pero, pues es ridículo el precio, pero el ejemplar lo vale. Vean, pandilla, les va a mandar un besito. Pues bueno, pandilla, ¿cómo vieron estas bellezas? ¿Cómo vieron esta preciosura? Y a todas las preciosuras que tiene aquí mi buen Mike. Pues si alguien sabe algún dato extra de alguno de los ejemplares que acabamos de ver, déjenlo en la caja de comentarios para que tanto el buen Mike como su servidor y mucha gente que nos ve, pues nos sigamos empapando de información. También, pandilla, no olviden suscribirse y visitar el canal de mi amigo Mike. Recuérdales cómo te encontramos, Miguel, ¿qué? Bioexotic, ¿correcto? Sí. Entonces vayan a YouTube, suscríbanse. Si quieren seguir conociendo más acerca de estos ejemplares, aquí el buen Mike nos va a dar más lecciones, nos va a ir enseñando todo lo que sepa acerca de estas especies y pues de todas las demás que tal vez vaya haciéndose en el transcurso del tiempo que estemos ahí con él, ¿no? Muchas gracias, mi querido Mike. ¿Algo que le quieras decir a la pandilla antes de despedirnos? No, pues gracias a ti por venir. La verdad es que sí, se nota ahí tu miedo por las tarántulas, pero quedaste encantado con esta. Entonces, me fascinan. Quizás después vaya a tener espérenla ahí en su canal y pues le vas a hacer video, yo creo, ¿no? Lo más seguro es que sí. Tal vez no una de estas, pandilla. Quiero empezar por algo más relax. Tal vez una nominal, no lo sé. Pero pues son espectaculares. O tal vez un gecko. O tal vez un gecko y una serpiente. O no lo sé, pandilla. Una tarántula. Pues tal vez, no lo sé. ¿Qué tal y mi hija me lo pide? Pues tengo que doblar las manos ahí. Pero pues lo que sea.
siempre lo hemos dicho y lo que Pandilla Riverside siempre les pide, tengan el animal que tengan, cuídenlo, denle la mejor vida posible. Si ya la sacaron de su naturaleza, bueno, que también tocando ese tema, ya muchas son, ni siquiera son ya sacadas de la naturaleza, ya son de cautiverio, son criadas en cautiverios, entonces como tal, ellos no conocen qué hay allá afuera, se pueden adaptar muy bien, pero yo sé que más de alguno que nos está viendo a ti, te vieron la cara como a muchos de nosotros cuando llegamos a adquirir ejemplares, son especies, depredadas, pero pues si ya la tienes en tu poder, cuídala, valórala, ámala y dale todo lo posible porque tenga la vida digna que se merece, pandilla. ¿Va que va? Pues bueno, hasta aquí el video de hoy, pandilla. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Recuerden suscribirse al canal de mi querido Mike. Y pues yo soy Tren. Nos vemos en una próxima emisión. Reptileros, ya dejen de ser tan fresas. Vean qué bonito es que compartan sus experiencias y pues ayuden a la pandilla a que tengan en mejor estado y calidad a sus animales. Vénganse para acá, también de este lado se les quiere, se les respeta y pues nos vemos en una próxima emisión. Señora, muchísimas gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Por haber venido. Y pues vamos a seguir gozando de esta hermosas cosas que nos regala la naturaleza, que son los animales, pandilla. Bye, despídete. Ahí está, bye.